esta semana. Esta semana vamos a abordar el tema Teorema de Tales de Mileto. Ya la semana anterior, las semanas anteriores, vimos lo que era semejanza de triángulos, recordando la semana pasada, y la aplicamos a lo que viene siendo problemas de la vida cotidiana. Vimos lo que viene siendo las razones, las proporciones, lo aplicamos a los problemas. Sin embargo, ya era como que el tema antecedente o anterior a lo que veríamos esta semana, que es el teorema de Tales. Si bien nosotros conocemos al inicio de este trimestre, yo les marqué investigar acerca de este señor, acerca de este filósofo y matemático griego, acerca de quién era Tales de Mileto, qué hizo, cómo se llama su teorema, perdón, en qué consistía su teorema, etc. Ahora vamos a recordarlo, vamos a ver qué es, de qué trata su problema, de teorema, cómo lo vamos a abordar, etc. Muy bien, ahora veamos entonces cómo vamos a conocer a Tales de Mileto. Vamos a conocer, a ver quién es Tales de Mileto. Sigamos entonces. Tales de Mileto. Mi pregunta es, ¿quién es Tales de Mileto? Ustedes preguntarán, no, rayos maestro, no sé quién es Tales de Mileto. Bueno, Tales de Mileto fue un matemático, filósofo griego que vivió entre el 624 a.C. y el 548 a.C. Fue uno de los iniciadores de las escuelas de los griegos, donde se enseñaban diferentes artes, matemáticas, ciencias en su variedad. Se enseñaba la astronomía, la física. Eran consideradas personas sabias y muy independientes. Sin embargo, como que su rama fuerte eran las matemáticas y la filosofía, porque ellos explicaban o tenían una explicación para cualquier cosa. Se le atribuye mucho a Tales de Mileto que él tenía o explicaba cualquier cosa a través de fenómenos con la naturaleza. Por ejemplo, su teorema tiene que ver con la naturaleza, que ahorita vamos a conocer entonces. En su juventud, Tales de Mileto viajó a Egipto. De ahí va a venir su teorema, que ahorita les voy a explicar. Es una historia muy chévere, ¿no? Entonces, en Egipto, los sabios de Egipto le enseñaron geometría. Ya ven la simetría perfecta que tienen sus pirámides, como la de Keops. Entonces, tienen su simetría perfecta en las pirámides que están ahí en Egipto. Tan perfectas que él y hasta las esculturas mantenían esa simetría, esa perfección en el momento de hacer las esculturas, en el momento de hacer sus glifos, la escritura, etcétera, ¿no? Entonces, a Tales, ese señor Tales, le encantaba todas esas cosas, así que él decide irse a Egipto a aprender todo esto. ¿Para qué? Para que él cuando regresara a Grecia, al momento de regresar, él ya supiese todo esto y lo pudiera explicar a los demás. O sea, dar cátedra, clases de lo que aprendió en Grecia, de lo que aprendió en Egipto, ¿verdad? Entonces, Tales dejó escrito todo lo que él aprendió. Sin embargo, él en su afán de que cuando ya se muere y se quedó en el aire, porque pues sí escribió un poco, sin embargo en el aire se fue quedando todo lo que él tenía la necesidad de haber dicho y pocas personas lo comprendieron o lo sabían. Sin embargo, hay un matemático muy importante que lo veremos un poquito más adelante, se los voy a marcar para que ustedes investiguen, que se llamó Euclides. Y Euclides, en su obra de los elementos, casi se llama, es un compendio de libros, enciclopedias, que a lo mejor ustedes no conocen, pero pues es un compendio de libros que Euclides se encargó de reunir para hacer y unir todos los teoremas y postulados que conviene y que convierte la geometría moderna y la geometría antigua. O sea, todo lo que tenemos ahorita es con base a lo que ellos fueron descubriendo y se fueron apuntando. Gracias a ellos conocemos todo lo que anteriormente se utilizaba en las matemáticas y que ahora actualmente utilizamos con base con nosotros, ¿verdad? Entonces, ese señor que vemos aquí es Tales. Se le conoce de Mileto porque él viene de Mileto, que actualmente es Turquía. Entonces, ese señor venía de Tales de Mileto. Recuerden que a los griegos se le ponía el apellido, es de dónde provenían, dónde nacieron, de qué lugar era su origen. Entonces, tenemos Pitágoras de Samos, venía de Samos, Grecia, y este Tales de Mileto viene de Mileto, Grecia, que actualmente ahora es Turquía, si no estoy mal. Entonces dice, el placer supremo es obtener lo que se anhela. Tales de Mileto nos deja muchas frases de filosofía, obras de matemáticas, ciencia, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, esta frase está muy interesante y muy así como que
profunda para decir el placer supremo es obtener lo que se anhela. Yo anhelo tener algún día mi maestría, entonces es un placer que voy a obtener cuando yo termine de estudiar. Ustedes que van a obtener su certificado de secundaria cuando terminen de estudiar este año, y luego el de preparatoria y el de universidad, y así sucesivamente. Entonces, es un placer que vamos a obtener después de encontrar todo lo que nosotros necesitamos. Muy bien, muchachos, ahora les voy a explicar cómo logró afirmar su teorema Tales de Mileto. Como les platiqué en la sección anterior, Tales de Mileto se fue a Grecia, de Grecia estaba él viviendo, y se fue a Egipto a aprender geometría. Sin embargo, él se puso a averiguar que con los fenómenos de la naturaleza, cómo podía comprobar cosas, ¿no? Se puso a averiguar y a indagar. En esa época no existía WhatsApp, no existía Facebook, no existía TikTok. Antes era como que mi libreta, si tengo donde apuntar, pieles de algún animal, etcétera. Pared, esculpían, si tenía de algún papiro o algo donde apuntar, y solamente los fenómenos de la naturaleza. Entonces, Tales de Mileto, pues dijo, oye, ¿y si yo me paro aquí con mi bastón de frente, paralelo a la pirámide de Keops en Egipto? ¿Qué va a pasar? O sea, Giza es la ciudad y Keops es la pirámide del dios que estaba representado ahí, que era la pirámide más alta. Entonces Tales de Mileto dijo, bueno, algo pasa acá, guarda una simetría, guarda una semejanza. ¿Qué puedo hacer acá? Entonces él colocó su bastón, lo sembró en la tierra y vio que su bastón formaba una sombra en el piso. Él agarró sus metros, midió la altura del bastón, midió la altura de su bastón y formó un triángulo. Y que él quería calcular cuánto medía la altura de la pirámide de Keops en Egipto. Dijo, yo quiero averiguar cuánto vale su altura. Bueno, entonces midió la sombra de la pirámide, midió la sombra de su bastón, la altura de su bastón, y estableció su simetría, lo que vimos la semana pasada. Con base a las semejanzas de los triángulos y las proporciones, él logró calcular lo que viene siendo la altura de la pirámide. Con base a la proporción que proyectaba la sombra del sol, con base en eso logró él calcular lo que viene siendo la pirámide, la altura de la pirámide de Keops en Grecia. Para que vean qué maravillosa es la naturaleza, que gracias a una sombra, este señor Tales de Mileto pudo calcular con cálculos matemáticos así sencillitos, no existía tanta cosa de lo que hay hoy, pudo calcularlo y pudo demostrar cuánto medía la altura de la pirámide. Qué tan maravillosas son las matemáticas con base en lo que se puede apreciar en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, esa es una breve historia que en resumidas cuentas les hago a ustedes de cómo es que Tales de Mileto logró afirmar su teorema, que es con base a las proporciones, que ahorita vamos a ver a continuación, se los voy a explicar. Muy bien, veamos ahora lo que les voy a explicar. ¿Cómo resolveré los ejercicios del teorema de Tales? Bueno, a continuación les dejo un video donde resuelvo los ejercicios para que ustedes aprendan un poquito más de cómo hacerlos. Muy bien, muchachos. Ahora vamos a ver el teorema de Tales, bien ya aplicado a lo que nos va a servir. Y dice a continuación el teorema de Tales: si tres o más líneas paralelas cortan dos transversales, determinan en ellas segmentos correspondientes proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo aquí una primera transversal, una segunda transversal, y las líneas que tengo de manera horizontal son mis líneas paralelas, ¿correcto? Entonces, con base en esto, de que ya tengo mis líneas paralelas y tengo mis líneas transversales, voy a establecer ahora mis criterios de proporción. Los criterios de proporción los vimos la semana pasada, ¿verdad? Vamos entonces a clasificar nuestros segmentos. Tenemos entonces nuestro segmento AB entre nuestro segmento BC deberá ser igual al segmento DE entre mi segmento EF. Esto quiere decir su teorema de Tales, que dice que se crean segmentos proporcionales, es decir, que el segmento AB debe ser en la misma proporción con el segmento CD. Y el segmento DE debe de guardar la misma proporción que mi segmento EF. De esta manera, entonces,
queda establecido lo que es el teorema de Tales. Entonces les repito el teorema. Si dos líneas transversales cortan una o más líneas paralelas, se denominan entonces segmentos proporcionales o se originan segmentos proporcionales. Entonces, el segmento AB deberá ser proporcional al segmento BC. El segmento DE debe ser proporcional al segmento EF. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se resuelve un ejercicio del teorema de Tales aplicando su teorema. Sin embargo, le vamos a llamar el teorema fundamental de las proporciones. Este teorema me dice tal cual que el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Ya lo trabajamos la semana pasada, sin embargo, esta semana lo vamos a aplicar a los ejercicios de líneas paralelas aplicando el teorema de Tales. Entonces, veámoslo entonces cómo va a funcionar. Me dice que el producto de los medios es igual al de los extremos. Lo primero que tengo que hacer es establecer mis proporciones de segmentos. Entonces, segmento AB entre mi segmento BC, que es el de aquí, que vale 9 centímetros. Nosotros le vamos a cambiar a letras, ¿verdad? Segmento BC va a ser igual a mi segmento DE entre mi segmento F. Ahora lo voy a pasar a los números para poder empezar a trabajar. Mi segmento AB mide 6 y mi segmento BC mide 9. Entonces 6 es a 9, como X va a ser a 21. Y ahora me dice mi teorema fundamental de las proporciones. El producto de los medios es igual al de los extremos. Entonces esto quiere decir que voy a hacer la multiplicación cruzada. Entonces me va a quedar, voy a trabajar de este lado, 6 por 21 es igual a 9 por X. Trabajo entonces. Primero voy a multiplicar 6 por 21. 6 por 21 me va a dar como resultado 126. Es igual a 9 por X, me va a dar 9X. Una vez que yo acabo esto, voy a resolver mi ecuación de primer grado. Este 9 que está acá multiplicando la X, lo paso del otro lado dividiendo. 126 entre 9 va a ser igual a X. Y X va a ser igual a 126 entre 9, me va a dar como resultado 14. Quiere decir que mi segmento X que yo estaba buscando va a ser de medida 14. Eso quiere decir que son mis segmentos proporcionales y lo puedo comprobar. Entonces el producto de los extremos es igual al de los medios. Entonces yo multiplico 6 por 21 deberá ser igual a 9 por 14. Y me va a dar como resultado 126 es igual a 126. Y ahí queda comprobado mi teorema de Tales y cómo lo voy a aplicar a segmentos proporcionales que donde son líneas paralelas cortadas por dos transversales. Y de esta manera, jóvenes, termino la explicación de lo que viene siendo el teorema de Tales. Muy bien, jóvenes, nos vemos durante la clase de Meet esta semana. Espero que se puedan conectar. Vamos a trabajar diferentes ejercicios donde ustedes van a poner a prueba este teorema de las proporciones y el teorema de Tales con el que iremos trabajando. Esta semana veremos figuras como parecidas a estas y la otra semana vamos a trabajar con respecto a lo que viene siendo la aplicación a problemas de la vida cotidiana como el que hizo Tales de Mileto de calcular la sombra de la pirámide de Keops. Entonces, jóvenes, nos vemos. Muchas gracias por su atención. Estamos en contacto.